Parece que nos hemos quedado sin nada. Nos quedamos sin el estrés, el tráfico, los empujones, las filas, la espera, el banco, la prisa. Nos quedamos sin los compromisos forzosos. Nos quedamos sin horas interminables de trabajo, las juntas. Pero también nos quedamos sin salir, sin caminar, sin hacer ejercicio, sin ir al parque, sin escuelas, sin compañeros de trabajo, sin compartir, sin pasear, sin fiestas, sin comidas familiares o reuniones entre amigos, sin saludos, besos y abrazos, sin cercanía. Nos quedamos sin muchas cosas, pero esto no será para siempre. Porque nos dejaron algo muy importante, nuestra actitud, lo que podemos hacer y pensar. Nos quedamos con el amor, con la familia, los vecinos, con la conciencia, con la paz. Nos quedamos con la generosidad y solidaridad. Nos quedamos con tu fuerza, con tu resiliencia. Nos quedamos con una oportunidad, con la gran libertad de hacer las cosas bien. Nos quedamos con esa increíble responsabilidad. En TAC, sabemos que esto es temporal y estamos preparándonos para ser aún mejores y regresar con toda la pasión. Por eso, cuidémonos hoy más que nunca. Bienvenidos al webinar Bases Fisiológicas para entender la calorimetría indirecta, impartido por el doctor Iván Torres Villalbazo, investigador de Fisiología Experimental del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Silán, y por la nutrióloga Gabriela Pérez Negrete, especialista en calorimetría. Adelante, doctor Iván. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradezco muchísimo a TAC Sistemas Médicos por haberme invitado, en particular a Jorge Rubarena y a mi queridísima amiga Gaby, sobre compartirles el tema de las bases fisiológicas para entender la calorimetría indirecta. Entonces, ¿qué es la calorimetría indirecta? ¿Por qué es importante? ¿Y qué podemos aprovechar de ella? La calorimetría indirecta es una herramienta muy, pero muy útil, pero lamentablemente, voy a regresarme aquí para que lo vean cómo es. La calorimetría indirecta puede ser una gran herramienta diagnóstica en salud y enfermedad. Sin embargo, es lamentablemente subutilizada debido a, pues, falta de entendimiento de cómo funciona y de todas las posibilidades que la calorimetría indirecta puede llevar. Así que para poder entender qué es, cómo funciona y para qué sirve, vamos a una pequeña charla sobre el metabolismo energético, cómo se altera en las enfermedades metabólicas y cómo podemos evaluar todo esto con esta metodología, que además es una metodología muy interesante porque es no invasiva. Entonces, el metabolismo es la utilización de los sustratos energéticos para llevar a cabo las distintas funciones del organismo y varía dependiendo de la hora del día y la situación en la que estamos, ya sea ayuno o postprandio. Entonces, les voy a platicar brevemente qué hacen los diferentes órganos del cuerpo en el postprandio, cuando consumimos alimentos, y qué ocurre en el ayuno. En el postprandio, lo que ocurre es que los hidratos de carbono de la dieta son principalmente utilizados como fuente de energía. Aquí estamos viendo que los hidratos de carbono, cuando acabamos de comer, el músculo los utiliza como fuente de energía y guarda un poco como glucógeno. El hígado utiliza los hidratos de carbono también como fuente de energía y el resto lo guarda ya sea como glucógeno o los guarda como triglicéridos en una vía metabólica que se llama lipogénesis. Y los lípidos de la dieta, el hígado los guarda también como triglicéridos, pero principalmente el tejido adiposo es el órgano encargado de guardar los lípidos de la dieta en forma de triglicéridos para poderlos utilizarlo después en el ayuno. Entonces, durante el postprandio, todos los órganos están muy felices utilizando los hidratos de carbono, mientras que los lípidos son almacenados.
Y los aminoácidos son utilizados principalmente en el músculo para aumentar la masa muscular o para recuperar todas las células que el organismo destruye cada día en su proceso de constante regeneración. En el ayuno, al no haber hidratos de carbono disponibles, lo que ocurre es que el almacenaje de triglicéridos que tiene el tejido adiposo es liberado a la circulación para que lo utilicen los órganos. Si nosotros le preguntáramos al músculo qué sustrato prefiere, si glucosa o lípidos, el músculo diría que prefiere los lípidos porque proveen más energía. El único problema con los lípidos es que requieren que salgan del tejido adiposo y que haya suficiente aporte de oxígeno y mitocondrias, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, los lípidos tienen una ventaja sobre los hidratos de carbono porque proveen más energía. Una glucosa provee alrededor de 32 a 36 ATPs, mientras que un solo ácido graso provee más de 100. Así que, obviamente, los lípidos pues son utilizados preferencialmente por el músculo, el corazón y el riñón, que son los 3 órganos que metabólicamente más activos. En el ayuno, el hígado tiene que producir glucosa para alimentar a las neuronas y eritrocitos, que son los únicos 2 tipos de células que requieren únicamente o continuamente un aporte de hidratos de carbono. ¿Y por qué? Y tiene que ver con lo que acabo de mencionarles sobre la mitocondria. Los eritrocitos no tienen mitocondrias y requieren glucosa. Ahora les voy a explicar por qué la mitocondria es tan importante, pero aquí quiero que recuerden que el hígado tiene que producir glucosa para alimentar a las células que requieren la glucosa como fuente de energía, mientras que los demás órganos pueden utilizar muy felizmente los lípidos. En un ayuno fisiológico, que es de 8 a 16 horas, todo esto funciona perfectamente. El problema inicia cuando tenemos un ayuno prolongado, como lamentablemente hoy día están de moda los ayunos intermitentes, un ayuno de más de 20 horas, estamos hablando de 24 horas, un día entero, 2 días, el músculo está perdiendo masa muscular para que los aminoácidos, el hígado los use para hacer glucosa. Por esa razón, no es recomendable hacer un ayuno mayor a 24 horas porque estamos perdiendo nuestra masa muscular. Entonces, ¿para qué nuestro organismo utiliza los nutrimentos? Ya sea los nutrimentos que vienen de la dieta, como hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos, o los nutrimentos que mi organismo tiene almacenados, como los lípidos que tiene el tejido adiposo, el glucógeno que guarda el músculo y el hígado. Cada célula ingresa los nutrimentos y los utiliza para 3 cosas diferentes. Número 1, fuente de energía para llevar a cabo todas las funciones que la célula requiere. Número 2, bloques estructurales para hacer nuevas macromoléculas dentro de la célula, porque las células están en constante recambio. Destruyen los organelos viejos para tener organelos nuevos. Entonces, las mitocondrias, el retículo endoplásmico, los lisosomas, todos los organelos del interior de las células se están destruyendo y rehaciendo, y por esa razón las células requieren constantemente aporte de nutrimentos como moléculas de bloques de construcción. Y calor. ¿Por qué se produce calor durante las rutas metabólicas? Pues simplemente porque es una ley de la termodinámica. Cada vez que se utiliza energía, hay un cambio en la energía de química a mecánica o química a química, pues siempre hay una pérdida de energía en forma de calor que no podemos evitar, pero nuestro organismo lo ocupa de manera muy sabia porque el calor que se genera en las vías metabólicas, el organismo a través de la circulación lo reparte a todo el cuerpo para mantener la temperatura corporal. Entonces es un modo muy útil de utilizar esta segunda ley de la termodinámica. Entonces, estamos llegando a la parte más importante de la historia, que es la mitocondria. La mitocondria es el organelo que está en el interior de todas las células, excepto los eritrocitos, como les conté hace rato. ¿Y por qué es tan importante la mitocondria? Porque aquí es donde convergen todas las vías metabólicas.
Lo que vemos aquí arriba son los 3 nutrimentos energéticos, que son la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Y la glucosa entra a la célula y en el citoplasma, en el citosol, quiere decir sin necesidad de mitocondria, produce 2 ATPs. Esto es la glucólisis anaerobia. Y uno dice, bueno, pues está bien, ¿no? 2 ATPs es bastante bueno. Pero si la glucosa entra a la mitocondria, o bueno, el piruvato derivado de la mitocondria, de la glucólisis, entra a la mitocondria, en el ciclo de Krebs se producen NADHs y FDHs que alimentan a la cadena de transporte de electrones y al bombeo de protones para, al final, en la fosforilación oxidativa, generar ATP. Así que el ciclo de Krebs toma todos los hidrógenos que hay de la molécula de glucosa para generar este gradiente y producir ATP. Dentro de la mitocondria, la glucosa produce los famosos 32 ATPs que vienen en los libros de texto. Así que sin mitocondria se producen 2 ATPs y con mitocondria 32. Los ácidos grasos y los aminoácidos no tienen otro modo de utilizarse si no es en la mitocondria. Quiere decir que una célula que no tiene mitocondria no puede obtener energía de ácidos grasos y aminoácidos y tiene que conformarse con los 2 ATPs de la glucólisis anaerobia. Así que los ácidos grasos y los aminoácidos en las células que tienen mitocondrias se convierten en acetil-CoA o algún otro intermediario del ciclo de Krebs y ocurre exactamente lo mismo que con la glucosa. Se producen NADHs y FADHs. Estos van a alimentar a la cadena de transporte de electrones para generar ATP. Y por esta razón, los aminoácidos pueden producir desde 20 a 40 ATPs y los ácidos grasos de 100 a 200 ATPs. Todo esto gracias a la mitocondria. Entonces, aquí vemos en el músculo esquelético, sabemos que tenemos 2 tipos de fibras musculares. Las fibras tipo 1 tienen muchas mitocondrias y las fibras tipo 2 tienen pocas mitocondrias. Cada una tiene una función importante, una es para actividad física de resistencia y la otra de velocidad. Pero hablando de energía, una célula muscular que tiene mitocondrias es capaz de utilizar glucosa, ácidos grasos y también aminoácidos. Porque como habíamos visto, la mitocondria es la que utiliza todos los sustratos para obtener energía y por lo tanto las células o las células del músculo que tienen mitocondrias pues pueden obtener energía de todos los sustratos energéticos y una gran cantidad de energía. Sin embargo, las células que no tienen mitocondrias o tienen muy pocas mitocondrias solo pueden obtener los 2 humildes ATPs de la glucólisis anaerobia. Y no solo eso, sino que produce lactato. El lactato es un modo de cómo la célula puede recuperar los NADHs, porque en la glucólisis se produce NADH. Para que siga avanzando la glucólisis, pues se tiene que degradar el NADH a NAD. En la mitocondria, el NADH se degrada a NAD para generar energía. Entonces, cuando hay mitocondrias, la glucólisis avanza porque el NADH que se genera en la glucólisis es usado en la mitocondria. Sin embargo, en las células que no tienen suficientes mitocondrias, se produce NADH, pero no hay quien se lo gaste. Así que la célula tiene que producir lactato como un modo de degradar el NADH, poder tener NAD y avanzar con la glucólisis. El lactato no provee energía dentro del músculo. Por esa razón, podemos decir que es el modo desesperado de las células de poder seguir con la glucólisis y generar energía en ausencia de mitocondrias. Y no solo eso, sino que la mitocondria, cuando cumplió su requerimiento de energía, hace algo muy interesante, o podríamos decir dramático, y que es convertir todos los hidratos de carbono que están entrando en lípidos. ¿Cómo ocurre esto? Cuando la célula cubrió su requerimiento de energía y ya no necesita oxidar más sustratos, aquí estamos viendo que la glucosa entra a la mitocondria, ingresa al ciclo de Krebs, pero cuando la célula ya no necesita más energía, estos piruvatos que se convirtieron en acetil-CoA en la mitocondria
El acetil-CoA en la mitocondria, el ciclo de Krebs, lo convierte en citrato en la primera reacción, pero en vez de seguir avanzando en el ciclo de Krebs para generar los NADHs, la mitocondria saca este citrato. ¿Para qué? Para convertirlo en la vía que se llama lipogénesis en ácidos grasos y triglicéridos. Por esta razón, la acumulación el consumo excesivo de hidratos de carbono genera una acumulación de lípidos. Más hidratos de carbono consumo en la dieta, más grasa acumulo en mi hígado y en mi tejido adiposo. ¿Por culpa de quién? Pues del ciclo de Krebs. Bueno, no es culpa del ciclo de Krebs, es culpa de que si nosotros no ocupamos energía haciendo actividad física, pues la mitocondria no va a utilizar esa energía sino que la va a guardar como grasa. Entonces, el ciclo de Krebs es el que integra todo el metabolismo. Si yo estoy en ayuno, aquí estamos viendo, si estoy en ayuno, la proteína se convierte en hidratos de carbono para que el hígado libere glucosa a la circulación. Pero si yo estoy comiendo mucha proteína, el hígado, en vez de mandar la proteína al músculo a convertirlo en masa muscular, un exceso de proteína en la dieta se convierte en grasa. Por esa razón, la mayoría de las dietas altas en proteína lo que generan es una acumulación de grasa en el hígado y también en el músculo. Y un exceso de hidratos de carbono en la dieta, como vemos aquí la flecha, se van a convertir en grasa. Entonces, el resumen del metabolismo es que todo lo que yo como, por culpa del ciclo de Krebs, todo lo que como en exceso se convierte en grasa. Y aquí viene un problema o una situación interesante de la grasa. Y es que la grasa es la que determina el uso de sustratos energéticos. La flexibilidad metabólica es la capacidad del músculo y del corazón de cambiar el uso de sustratos según los requerimientos o sea, según lo que haya disponible. Si hay disponible glucosa, el músculo va a utilizar la glucosa. Pero si hay disponibles ácidos grasos, el músculo y el corazón va a utilizar los ácidos grasos, pero aquí viene una cuestión dramática. El uso de ácidos grasos inhibe el uso de glucosa. Así que si el músculo tiene disponibles ácidos grasos, ¿qué creen? No va a utilizar glucosa. Ese es un problema, como veremos un poco más adelante. ¿Quién determina entonces que el músculo y el corazón utilice glucosa o lípidos? Es el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque si yo acabo de comer, hay glucosa disponible y el tejido adiposo guarda los lípidos. Pero si el tejido adiposo no guarda los lípidos, sino que los libera a la circulación, el músculo está recibiendo la glucosa de la dieta, pero también los ácidos grasos libres del tejido adiposo y hay una competencia entre lípidos y glucosa. Entonces, ¿qué ocurre dentro del músculo en la flexibilidad metabólica? Y ocurre que la glucosa entra al músculo, esta es una imagen de la bioquímica del músculo esquelético y la línea de abajo es la mitocondria. Entonces la glucosa entra al músculo, se convierte en piruvato a través de diferentes enzimas de la glucólisis como la hexocinasa y fosfofructosinasa. El piruvato entra a la mitocondria y la piruvato deshidrogenasa la convierte en acetil-CoA para convertirse en energía. Sin embargo, miren qué interesante. Cuando entran ácidos grasos al músculo, los ácidos grasos inhiben a las enzimas de la glucólisis. Quiere decir que cuando el músculo tiene grasa que viene del tejido adiposo, no está usando glucosa. Y nosotros rápidamente vamos a decir resistencia a la insulina, pero no. Esto se le llama inflexibilidad metabólica, que significa la incapacidad del músculo de cambiar el uso de sustratos. Si está usando lípidos, no puede usar glucosa. Y si está usando glucosa, no puede usar lípidos. Entonces vemos en esta imagen cómo los lípidos inhiben el uso de glucosa. Cuando se metabolizan los lípidos en la mitocondria a través de la beta-oxidación, generan acetil-CoA que inhibe a la piruvato deshidrogenasa, que es la que convierte el piruvato de la glucosa en acetil-CoA. Sale el citrato de la mitocondria e inhibe del mismo modo a las enzimas que metabolizan los hidratos de carbono, pero también a la enzima que trasloca los ácidos grasos al interior de la mitocondria. Así que, si nuestro tejido adiposo
no funciona correctamente, vamos a tener un problema metabólico muy grande. Por esa razón es muy importante la función del tejido adiposo. ¿Y cuál es esta función? El tejido adiposo, su función es almacenar grasa. Y uno dice, ah, qué emocionante, ¿y por qué es tan bueno que almacene grasa? Yo no quiero tener un exceso de grasa. Pues miren, si no queremos tener un exceso de grasa, pues bueno, hagamos ejercicio, actividad física y consumamos la misma cantidad que se ocupa. Pero si nosotros consumimos más energía de la que gastamos, lo que yo prefiero es guardarla en el tejido adiposo y no en otros órganos, porque la grasa acumulada en otros órganos como el corazón, el músculo y el hígado genera daño a los órganos y destrucción de las células. Así que el tejido adiposo, su función es guardar grasa. Mientras más grasa yo consumo en la dieta, o como acabamos de ver, más azúcar consumo en la dieta que se convierte en grasa, el tejido adiposo va a aumentar de tamaño para poder guardar este exceso de grasa. Y eso es bueno porque, como les comenté hace un momento, yo prefiero que la grasa se guarde en el tejido adiposo y no en otros órganos. Sin embargo, cuando llega a un límite de expansión mi tejido adiposo, en vez de guardar, empieza a liberar grasa. Y la grasa que sale del tejido adiposo llega a los órganos generando este problema de inflexibilidad metabólica o incapacidad de cambiar el uso de sustratos. Entonces, si el tejido adiposo está liberando un exceso de grasa, el músculo, perdón, va a estar acumulando esta grasa y va a inhibir el uso de glucosa. Entonces aquí vemos un resumen donde si el tejido adiposo funciona correctamente, la grasa se guarda en este órgano, evitando que los órganos acumulen grasa. Sin embargo, cuando yo tengo un exceso de grasa en el tejido adiposo, viaja a los demás órganos generando alteraciones metabólicas. Y aquí vemos el mismo dibujo, pero un poco más explícito, donde la grasa que sale del tejido subcutáneo viaja al músculo, generando inflexibilidad metabólica y acumulación de grasa. La grasa del subcutáneo viaja al visceral, haciendo que aumente mi contenido de grasa en el abdomen, y eso viaja al hígado, generando hígado graso. Y todo esto, ahora sí, genera resistencia a la insulina. Esto que les estoy platicando, justamente es lo que produce que la obesidad genere síndrome metabólico, y a su vez, diabetes tipo 2, hígado graso, la enfermedad de hígado graso no alcohólica que progresa a fibrosis y daño renal. Así que lamentablemente la acumulación excesiva de grasa en el tejido adiposo que empieza a liberarse hacia los órganos periféricos, pues genera todas las alteraciones metabólicas que vemos en el síndrome metabólico, la diabetes, la aterosclerosis, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal durante la obesidad. ¿Por qué razón los lípidos son tan dramáticamente peligrosos y tóxicos? Porque los lípidos dentro de las células que no son tejido adiposo generan moléculas tóxicas como la ceramida. La ceramida genera resistencia a la insulina, muerte celular por apoptosis y liberación de citocinas proinflamatorias, generando un montón de alteraciones metabólicas, como pueden ver. El otro problema causado por la acumulación de lípidos dentro de las células es que los lípidos, al utilizarse en la mitocondria y cuando superan el número de mitocondrias que hay en mis células, empiezan a utilizarse también en el retículo endoplásmico, en el peroxisoma, y esto genera liberación de radicales libres, especies reactivas de oxígeno que van a dañar el DNA, aumentando la posibilidad de tener mutaciones y cáncer. Activación de las células de la respuesta inflamatoria, generando una inflamación crónica de bajo grado que hace que progresen diferentes enfermedades metabólicas. Y entonces aquí estamos viendo cómo la grasa en el músculo inhibe la utilización de glucosa, y es dramático. Si el músculo, la insulina se une a su receptor, manda una señal al interior de la célula muscular para que la glucosa pueda ingresar a través del transportador de glucosa GLUT4. Sin embargo, cuando el músculo tiene acumulada grasa en el interior, se inhibe la señalización de insulina. Entonces, aunque haya insulina en la circulación, la señal no ocurre, el transportador de glucosa no viaja a la membrana
y la glucosa se queda afuera. Ahora sí, a esto le podemos llamar resistencia a la insulina y es causada por la acumulación de grasa dentro del músculo. Y si la glucosa no entra al músculo, lamentablemente, al quedarse circulando, genera moléculas tóxicas que se les llama productos de glicación avanzada, que son lo que generan las complicaciones crónico-degenerativas de la diabetes tipo 2, de la hiperglicemia, como la retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética y otras tantas cosas terribles. Así que aquí lo que estamos viendo es el efecto de la acumulación de grasa en los órganos y las alteraciones metabólicas. Aquí estamos viendo en esta imagen una persona, bueno, representada en ratitas con un índice de masa corporal de 22, de 28 y de 33. Abajo, arriba vemos el páncreas, vemos las células beta que producen insulina en color amarillo. En medio vemos la acumulación de grasa en el páncreas de color rojo, que obviamente el páncreas no guarda grasa. Y abajo la acumulación de grasa en el músculo, que efectivamente debe tener una muy pequeña cantidad de grasa, pero la utiliza pues para sus funciones normales, como su pequeña reserva energética. Cuando una persona acumula más grasa, vemos que el músculo empieza a acumular grasa. Ya sabemos que eso no está bien. Esa grasa que estamos viendo ahí viene del tejido adiposo y se está acumulando allí. Y si se acumula la grasa, el músculo está generando resistencia a la insulina. ¿Qué hace el páncreas para compensar la resistencia a la insulina? Pues tiene que incrementar la cantidad de insulina que libera. Y miren cómo incluso las células beta proliferan y el islote pancreático se hace gigantesco. Aquí lo que vemos, que tristemente muchas personas tienen esta condición, es una hiperinsulinemia que compensa una resistencia a la insulina. Entonces el músculo tiene resistencia a la insulina porque tiene un exceso de grasa y el páncreas produce un exceso de insulina para compensar esa resistencia. Entonces la persona metabólicamente podríamos decir que no está tan mal porque su glucosa está elevada, pero no tan elevada. Pero, ¿qué creen? Está en el punto, en el momento en que en cualquier momento las células beta del páncreas empiezan a morir por exceso de grasa. Este exceso de grasa se le llama lipotoxicidad y hace que mueran las células. Al morir las células beta del páncreas por lipotoxicidad, vemos en la última imagen en medio cómo acumula grasa el páncreas en una persona con diabetes, haciendo que mueran las células beta y por lo tanto ya no hay suficiente insulina para compensar la resistencia del músculo y la glucosa se dispara. Mientras tanto, el músculo sigue acumulando grasa. Entonces aquí estamos viendo esta historia dramática, que es el proceso donde la persona empieza a acumular grasa en el músculo, tiene resistencia a la insulina, el páncreas produce más insulina para compensar la resistencia, pero la lipotoxicidad empieza a destruir las células beta y la glucosa se dispara. Y entonces, un resumen de todo lo anterior es que una persona joven, bueno, más que un resumen, aquí este es el resumen. Más bien, en esta imagen lo que les quiero mostrar es que todo esto que ocurre en la obesidad, quiere decir una persona que come más energía de la que gasta y acumula grasa, tristemente ocurre lo mismo con la edad avanzada. Se sabe que con el avance de la edad, pues las personas son menos activas físicamente y entonces tienen más posibilidad de acumular grasa. Y por esa razón es muy común que las personas de edad avanzada tengan lamentablemente síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa y un estado inflamatorio, porque pues una reducción en la actividad física hace que tengan más tejido adiposo y menos función de los adipocitos, generando un ambiente inflamatorio y resistencia a la insulina. Y no solo eso, sino que cuando una persona disminuye su actividad física y avanza en edad, disminuye la cantidad de músculo y no solo eso, sino que el número de mitocondrias. Esto es súper importante y dramático porque las mitocondrias, como les acabo de platicar, es el organelo que puede utilizar los lípidos y la glucosa como fuente de energía. Si una persona con edad avanzada pierde músculo y pierde mitocondrias, ¿dónde va a poder oxidar esa grasa que
que está acumulando y cómo va a poder utilizar la glucosa que está circulando. De este modo, tristemente, la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, es lo que dispara el síndrome metabólico en la edad avanzada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué perdemos mitocondrias con el avance de la edad? Pues no solo es dramático que perdemos mitocondrias con el avance de la edad, pero perdemos mitocondrias también cuando somos sedentarios. Aquí estamos viendo que si una persona hace actividad física, sea joven o de edad avanzada, las mitocondrias están proliferando, haciendo que tengamos un gran número de mitocondrias en nuestro músculo y mitocondrias funcionales. Por lo tanto, una persona que tiene mitocondrias funcionales puede consumir lípidos, hidratos de carbono y proteínas y utilizarlos como fuente de energía. Sin embargo, cuando nosotros lamentablemente avanza nuestra edad o no hacemos actividad física, las mitocondrias se atrofian y dejan de proliferar y tenemos muerte. Bueno, no mueren las mitocondrias, simplemente son destruidas. Y entonces tenemos un músculo con muy pocas mitocondrias. ¿Por qué se pierden las mitocondrias? Aquí, este es un artículo donde hablan de la caquexia en cáncer, pero esto mismo ocurre con el envejecimiento y con la obesidad. Como les mostré hace un momento, la obesidad se asocia con un exceso de lípidos que se acumulan en los órganos y estos lípidos generan radicales libres e inflamación. Tristemente es lo mismo que ocurre aquí como vemos con la caquexia en el cáncer. Entonces, la inflamación que ocurre con la obesidad, con el sedentarismo y con la edad avanzada, hace que disminuya la biogénesis mitocondrial, que es aumentar el número de mitocondrias, aumenta la destrucción de las mitocondrias, aumenta el daño, la liberación de radicales libres en la cadena de transporte de electrones y la autofagia, que es la destrucción de las mitocondrias. Entonces, una persona con obesidad y sedentaria tiene poca masa muscular, porque tiene sarcopenia, y no solo tiene poca masa muscular, sino que tiene muy pocas mitocondrias. Si los lípidos se utilizan únicamente en la mitocondria y una persona sedentaria no tiene suficientes mitocondrias, pues lo único que puede utilizar es glucosa como fuente de energía. Esto es grave porque lo que acumula una persona con obesidad pues es grasa, pero sin mitocondrias no puede utilizar esa grasa y sus células solo pueden utilizar glucosa. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta triste historia? Pues si una persona, aunque tenga obesidad, aunque sea sedentaria y aunque tenga edad avanzada, si hace actividad física puede recuperar la función de su músculo, puede aumentar la masa muscular y puede aumentar el número de mitocondrias, haciendo que este músculo sea más oxidativo, utilizar ácidos grasos y o mejorar la sensibilidad a la insulina. Así que la actividad física resuelve todo. Así que si la pregunta es, el punto importante es que si yo tengo suficientes mitocondrias en mi músculo, voy a poder usar la grasa y la glucosa. Y si no tengo mitocondrias, no puedo usar la grasa, que se va a acumular y va a generar resistencia a la insulina. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo aumentar el número de mitocondrias en mi músculo? Hay gente que dice que uno nace con el número de mitocondrias que va a tener toda su vida y eso es una mentira. Hay gente que dice, bueno, según tus genes, tú vas a tener más o menos mitocondrias y eso es una mentira porque las mitocondrias son un organelo muy flexible. Quiere decir que aumentan y disminuyen cada día según la actividad física que hacemos. Entonces la mitocondria en el DNA se transcribe RNA, se traduce a proteínas que se van a localizar en la mitocondria, aumentando el número y función de las mitocondrias. El ejercicio es la señal que estimula que aumenten las mitocondrias dentro de mi músculo esquelético, así que yo si hago actividad física, se va a activar toda esta vía de transcripción y traducción, aumentando el número de mitocondrias. Entonces aquí vemos una imagen que creo que es la más
buena y la más triste de toda la plática de hoy. Porque si una persona empieza a hacer actividad física, a lo largo de las semanas aumenta el número de mitocondrias. Al tener más mitocondrias, va a tener más capacidad de usar todos los sustratos energéticos, ya sea glucosa o lípidos. Esto va a hacer que la persona pierda masa grasa, que eso es bueno, hace que la persona tenga más sensibilidad a la insulina, que eso es bueno, y no solo eso, sino que va a mejorar su fuerza, velocidad y resistencia. Todo esto es deseable. Así que si uno hace actividad física a lo largo de las semanas, pues voy a ver una mejoría en mis tiempos, ¿no? En mi fuerza, mi velocidad y mi resistencia. Sin embargo, la parte triste es que si una persona que ya está haciendo actividad física deja de hacer actividad física, ya sea porque se lastimó, ya sea porque ya pasó enero y ya sus metas de año nuevo pues ya caducaron, ¿verdad? Y en febrero ya no hacemos nada. O en este caso dramático que estamos viviendo de una cuarentena donde no podemos salir a hacer ejercicio, pues obviamente disminuyen el número de mitocondrias al disminuir la actividad física. Por eso una nota importante en este momento es, aunque estemos en casa, hagamos actividad física. Subamos a la azotea si es posible, o al patio si tienen patio, o si no, dentro de casa. Hagamos diariamente actividad física dentro del confinamiento en el que estamos, justamente por esta situación. La actividad física permite que nuestras mitocondrias funcionen correctamente. Así que aquí yo quiero empezar ahora, ya les dije muchas malas noticias, en los últimos 10 minutos pues quiero platicarles las buenas noticias. Y es que si una persona, aquí vemos un artículo donde personas de edad avanzada y sedentarias, que obviamente tienen intolerancia a la glucosa, obesidad central y muchas alteraciones metabólicas, si estas personas los ponen a hacer actividad física, ya sea aeróbica, combinada o de resistencia, lo que van a hacer es aumentar la cantidad de masa muscular y el número de mitocondrias, haciendo que estas personas recuperen condición física y recuperen una salud metabólica. Aquí vemos un estudio donde a personas, en ratoncitos, los ponen a hacer ejercicio. Y miren esta imagen, la actividad de la citrato sintasa, que es una enzima mitocondrial, aumenta con la actividad física. En del lado derecho estamos viendo una histología del músculo y en color oscuro se ven las mitocondrias, las fibras musculares que tienen mitocondrias. Y vemos que el ratoncito sedentario tiene muy pocas fibras musculares con mitocondrias, mientras que al hacer ejercicio, el mismo ratón va a tener más mitocondrias. Aquí es otro estudio en ratones, pero esto fue de un día. Eso es sorprendente. En un día que le ponen una ruedita al ratón y lo ponen a hacer ejercicio, miren cómo disminuye la glucosa circulante. ¿Por qué? Porque su músculo empieza a trabajar y utiliza la glucosa. Y no solo eso, sino que vean abajo, utiliza los lípidos. Estamos viendo que un ratoncito sedentario guarda mucha grasa en el músculo. En la imagen, las flechitas nos están mostrando las vesículas de grasa, que ya vimos que no son buenas porque generan inflexibilidad metabólica. Pero si el ratoncito se pone a hacer actividad física, rápidamente desaparecen las vesículas de grasa. El músculo está usando glucosa y grasa. Aquí este fue un estudio en humanos donde vemos AO significa O de edad avanzada, A de metabólica, perdón, de físicamente activos y S de sedentarios. Vemos, por ejemplo, en masa libre de grasa, quiere decir masa muscular, que las personas que son sedentarios tienen menos masa muscular que las personas que son físicamente activas, y las personas sedentarias también tienen más grasa corporal que las personas físicamente activas. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que las personas sedentarias tienen menos actividad del complejo 4 de la mitocondria, menos actividad de la citrato sintasa, indicando que tienen menos mitocondrias. Y cuando los ponen a hacer un ejercicio de fuerza, como aquí vemos en esta imagen, dinamometría, lo que vemos es que
Las personas que tienen muy poca fuerza en la pierna son las que tienen menos contenido de mitocondrias. Y vemos bien bonito aquí que aunque sean personas jóvenes o de edad avanzada, ¿ya vieron qué bonito? Aunque sean jóvenes o de edad avanzada, si tienen más mitocondrias, van a tener más fuerza física y más función metabólica. Entonces, el resumen de todo esto es que en el envejecimiento efectivamente hay una pérdida de masa muscular, pero si una persona a lo largo de la vida hace actividad física va a tener más mitocondrias y por lo tanto en la edad avanzada va a tener una preservada cantidad de masa muscular y una función metabólica benéfica. Este es un estudio similar al anterior, esto es en personas de edad avanzada, esto sí es en humanos, muy interesante, y vemos lo mismo que en lo anterior. Personas de edad avanzada sedentarias, en azul oscuro vemos las mitocondrias, bueno, las fibras musculares con mitocondrias, y pues tienen muy pocas. Y los que hacen actividad física, estas personas hicieron entrenamiento de intervalos de alta intensidad, y aunque tienen edad avanzada, miren cómo aumentan sus mitocondrias, aumenta en... Los negros son, las barras negras son las personas sedentarias y las barras grises, las personas que hicieron actividad física. Vemos cómo tienen más DNA mitocondrial, tienen más masa muscular, tienen más fibras con tipo 1 con mitocondrias y por lo tanto más utilización de sustratos energéticos. Entonces, para terminar esta presentación, como ya vimos qué importante es el uso de sustratos en la mitocondria y poder saber si una persona tiene síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, inflexibilidad metabólica o si está haciendo actividad física, cómo poder medir el avance metabólico de su entrenamiento, pues la calorimetría indirecta es una herramienta fabulosa, como les acabo de decir, no solo para diagnosticar síndrome metabólico o intolerancia a la glucosa, sino también la capacidad física en una persona que hace ejercicio. Entonces, ¿qué hace la calorimetría indirecta? Mide justamente la función de las mitocondrias. La mitocondria, como vimos, utiliza glucosa y ácidos grasos como fuente de energía. Si la glucosa tiene 6 carbonos y 6 oxígenos. Por lo tanto, para poder producir 6 CO2 y 6 H2O, la mitocondria que captura una glucosa requiere absorber 6 oxígenos, ¿no? Para que si hacemos este balance de ecuaciones, si yo absorbo, la mitocondria absorbe 6 oxígenos, vamos a generar 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua. Sin embargo, los ácidos grasos tienen 16 carbonos, pero solamente 2 oxígenos. Quiere decir que para que la mitocondria pueda utilizar como fuente de energía un ácido graso, requiere 23 oxígenos para poder generar 16 CO2 y genera 16 aguas. Entonces, esto es muy interesante porque como la glucosa es una molécula con oxígenos, por eso se llama hidrato de carbono, se requiere menos oxígeno para utilizar glucosa que para utilizar ácidos grasos libres. Por lo tanto, aquí vemos en esta tabla donde vemos que la glucosa libera, si yo utilizo glucosa, libero 6 CO2 y absorbo 6 oxígenos. 6 entre 6 es 1. El cociente respiratorio se obtiene de dividir la cantidad de CO2 que sale de la mitocondria por la respiración y la cantidad de oxígeno que la mitocondria ocupa, que absorbemos del ambiente. Entonces, el coeficiente respiratorio de la glucosa es 1 porque entran 6 oxígenos y se liberan 6 CO2. Mientras que el coeficiente respiratorio de los ácidos grasos es 0.7. ¿Por qué? Porque como les decía, un ácido graso libera 16 CO2, pero requiere ingresar 23 oxígenos. Entonces, aquí está esta tablita. Disculpen que se vea así todo feo, pero la presentación como que se le ocurrió hacer muy grandes las letras. Pero aquí estamos viendo en esta tablita donde si yo le mido a una persona cuánto oxígeno
absorbe y cuánto dióxido de carbono libera, nosotros podemos saber con mucha precisión si las mitocondrias de su organismo están usando glucosa o lípidos como fuente de energía. Como vimos aquí, un RER de 0.7 significa que el organismo está usando grasa y un RER de 1 está usando hidratos de carbono. Nada más como para terminar un pequeño ejemplo de cómo funciona esto. Aquí estamos viendo el volumen de oxígeno que una persona ocupa como fuente de energía y el RER. Aquí estamos viendo personas que están haciendo actividad física muy intensa, media o de baja intensidad. Las personas, los puntitos blancos son las personas que no están entrenados, que son sedentarios y los pusieron a hacer ejercicio, y las personas de puntitos negros son las personas que hacen ejercicio y por lo tanto tienen mitocondrias. Así que el volumen de oxígeno y el RER es un indicador de cuántas mitocondrias tiene el músculo de esta persona y por lo tanto qué tan eficiente es en usar los sustratos. Esto es muy bueno, ya sabemos, porque mientras más mitocondrias, más fuerza, velocidad y resistencia tienes. Y mientras menos mitocondrias, más posibilidad de tener síndrome metabólico, resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular y diabetes. Entonces, miren esto. Las personas que hacen actividad física, pues vean, conforme pasan las horas de actividad, pues sí incrementa su volumen de oxígeno, pero es mayor en las personas entrenadas. ¿Por qué? Pues porque tienen mitocondrias que están ocupando este oxígeno para obtener energía y las personas que no tienen suficientes mitocondrias porque son sedentarios, pues sí vemos un incremento a lo largo de las horas, pero no es igual porque pues les falta mitocondrias. Y el RER, que como vimos, un RER elevado está indicando que usan hidratos de carbono y un RER más bajo que indica que usan lípidos, vemos que las personas no entrenadas utilizan más hidratos de carbono. Y uno dirá, qué bueno, ¿verdad? Está bajando la glucosa, pero no es que esté utilizando la glucosa, sería al revés. No está usando lípidos. Una persona entrenada, como vemos los puntitos negros, utiliza más lípidos que hidratos de carbono. ¿Y por qué? Pues porque al tener suficientes mitocondrias es capaz de usar los lípidos. Una persona que no tiene suficientes mitocondrias en un músculo esquelético, aunque quiera usar lípidos, no puede. Y tiene que conformarse con usar glucosa, la cual, como ustedes saben, provee menos energía si hacemos glucólisis anaerobia y por lo tanto vamos a obtener menos energía y por lo tanto mi condición física va a ser menor. Entonces, pues espero que les haya gustado esta charla y quédense para la siguiente charla que también va a estar muy interesante porque vamos a ver ahora en la siguiente plática cómo en la vida práctica se utiliza la calorimetría indirecta. Adelante, Gaby. Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la participación, Iván, que esto nos va a permitir entender lo que es la calorimetría indirecta y en qué circunstancias se utiliza y nos puede servir para la práctica clínica. Bueno, ¿qué es la calorimetría indirecta? Es una técnica que permite monitorizar las respuestas metabólicas en pacientes sanos y enfermos, que permite conocer las necesidades energéticas reales. Consiste en la estimación de calor o energía liberada a través de la determinación del consumo de oxígeno y de la eliminación de dióxido de carbono. Esta técnica se considera el estándar de oro para medir la tasa metabólica en reposo y la utilización de sustratos, que es el cociente respiratorio del cual nos estaba platicando anteriormente Iván, y ayuda a realizar abordajes tempranos para prevenir complicaciones metabólicas. Ahora, esta técnica se considera un método. Ok. Bueno, entonces, como estábamos comentando, la calorimetría indirecta se considera un método indirecto, ya que el gasto metabólico que determinamos es a partir de los calóricos, de los equivalentes calóricos del oxígeno consumido y del dióxido de carbono producido, y difieren de las cantidades de sustrato que se estén utilizando.
Ahora, la energía química contenida en los nutrimentos se va a almacenar como ATP, como comentó Iván, y este se va a disipar en forma de calor durante los procesos de oxidación de los nutrimentos. Bueno. La calorimetría parte de 3 principios básicos y es el primero, que todo el oxígeno consumido es usado en el metabolismo oxidativo, que todo el dióxido de carbono expirado se deriva de la completa oxidación de los sustratos y todo el nitrógeno que resulta de la oxidación proteica se elimina por la orina en forma de urea. Entonces, la energía química de un sustrato se obtiene de la oxidación completa consumiendo oxígeno, liberando dióxido de carbono y agua. Y aparte, estima la cantidad de calor que se produce a partir de los gases involucrados y se aplica para la medición de hidratos de carbono, de grasas, más no para las proteínas. No se aplica porque la fracción nitrogenada que no se está oxidando es eliminada en forma de nitrógeno y 1 gramo de nitrógeno ureico corresponde a la energía que produce la oxidación de 6.25 gramos de proteína. Es como podemos saber qué tanto se está oxidando de la proteína. Y lo podemos ver que lo que nos va a dar en el cálculo de la calorimetría es una estimación. A continuación lo vamos a ver. Bueno, pues vamos a conocer un calorímetro. Un calorímetro es un equipo pequeño, es transportable, es portátil pues, y consta de varias partes que son, primero, las líneas de muestreo. Son estas mangueritas de las cuales se van a conectar a estas mascarillas. Pueden ser mascarillas desechables o aquellas que se están esterilizando. Los sensores de dióxido de carbono y de oxígeno se encuentran en la parte posterior, en la parte interna del equipo, y generalmente también se encuentran estos equipos con un aditamento para el canopy que puede ser utilizado para pacientes que están con ventilación mecánica. Ahora, ¿cómo funciona un calorímetro? Este equipo, como les comentaba, tiene unas líneas de muestreo, las cuales van a medir las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono minuto a minuto. Estas líneas de muestreo se van a conectar a la mascarilla, como están viendo aquí en este paciente que está acostado. Se conectan y estas líneas funcionan como un recolector de gas. Después de que alcanzan un volumen de dióxido de carbono y de oxígeno, el gasto de energía se va a calcular mediante una fórmula con la cual ya está calibrado el equipo, que se llama la fórmula de Weyer simplificada. Esta fórmula parte del dióxido de carbono y del oxígeno que sensó el equipo, y a partir de estos 2 gases es como hace el cálculo de la tasa metabólica en reposo, que se expresa como kilocalorías al día. Y el volumen de oxígeno y de dióxido de carbono se expresa como mililitros por minuto. Entonces, vamos a recapitular 2 valores relevantes para conocer el comportamiento metabólico. En primer lugar, ¿qué es la tasa metabólica en reposo? Es la energía que necesita el organismo para mantener los órganos a una constancia de temperatura corporal en un estado de reposo y supone más o menos entre un 10 y un 20% mayor al gasto metabólico basal. Ahora, esta tasa metabólica en reposo se puede estimar con diferentes técnicas, como es el agua doblemente marcada, como es la calorimetría directa, las fórmulas predictivas y la calorimetría indirecta. Me quiero detener en esta parte para que ustedes puedan ver el comparativo de los datos que nos está arrojando calorimetría indirecta en relación a las fórmulas predictivas. Y podemos ver qué tanta diferencia existe entre cada una de las fórmulas predictivas con el estándar que sería la calorimetría indirecta.
Acuérdense que las fórmulas predictivas ha sido algo que hemos utilizado de manera cotidiana dentro de nuestra práctica clínica y son muy útiles, pero sí es importante que vean qué tanto puede diferir con una estimación más real. Ahora, vamos a platicar sobre el cociente respiratorio, que es otro de los datos relevantes que nos arroja la calorimetría indirecta. Nos acordamos que es la tasa metabólica en reposo, de la cual platiqué hace un rato, y ahorita quiero retomar la parte del cociente respiratorio. El cociente respiratorio se define como el volumen de dióxido de carbono liberado sobre el volumen del oxígeno absorbido durante una respiración. Es esta formulita donde vamos a tener un cociente, que este cociente pues nos va a hablar cómo nos encontramos metabólicamente. Entonces, el cociente respiratorio va a permitir identificar cómo está oxidando el paciente los sustratos energéticos para la obtención de energía. Aquí tenemos una tablita donde mostramos los cocientes respiratorios y estas parten de punto 7 hasta 1. El cociente respiratorio, punto 7, nos está indicando que no hay oxidación de hidratos de carbono, que es el 100% a partir de las grasas. Conforme va aumentando el cociente respiratorio, empezamos a tener una oxidación de hidratos de carbono y empieza a reducir la cantidad de grasas. Si se dan cuenta, cuando llegamos al 1, la oxidación proviene al 100% de los hidratos de carbono y no hay oxidación de grasas. ¿Esto qué quiere decir desde el punto de vista metabólico? Se pueden clasificar estos cocientes respiratorios en bajos, medios y altos. Un cociente respiratorio bajo me está hablando de una oxidación predominantemente de lípidos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué relevancia metabólica me está implicando esto? Que existe una capacidad mitocondrial, lo que platicaba Iván, una muy buena oxidación de grasa, que la beta-oxidación del músculo esquelético está en óptimas condiciones. Un cociente respiratorio medio lo podemos clasificar de 0.8 a 0.89 y estamos hablando de una oxidación mixta de sustratos, tanto proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Quiere decir que están actuando bien estas vías metabólicas para la obtención de energía. Estamos hablando que serían pacientes sanos metabólicamente también en este rango. Pero mucho ojo, cuando tenemos cocientes respiratorios por arriba de 0.9 a 1, estamos hablando que es una oxidación predominantemente de hidratos de carbono. Pero como dijo Iván, pues no está padre porque no está utilizando la grasa. Entonces estamos hablando que hay una disfunción metabólica del adipocito, ya que disminuye esta actividad mitocondrial para llevar a cabo esta oxidación. Ahora, estos cocientes respiratorios de los cuales yo les estoy hablando son cocientes respiratorios medidos en ayuno. Es importante esto porque es en el punto donde podemos ver anormalidades metabólicas con estas 8-12 horas de ayuno. Ahora, estos datos relevantes me van a permitir la tasa metabólica en reposo, conocer los requerimientos reales. El cociente respiratorio me va a decir cómo está metabolizando el organismo los sustratos y me va a hablar de la salud metabólica, que es muy importante. Y el cociente respiratorio, algo muy importante es identificar la flexibilidad o inflexibilidad metabólica, recordando que es la incapacidad o capacidad de cambiar el uso de sustratos ante el requerimiento metabólico. Y además, esta herramienta, la calorimetría, puede ser como una herramienta diagnóstica presuntiva para poder identificar patologías con anormalidades metabólicas. Ahora,
¿Cuáles son las indicaciones para realizar una calorimetría indirecta? Bueno, primero vamos a ubicarnos en el equipo. Antes que nada, la prueba se debe realizar en un espacio cerrado a una temperatura ambiente aproximadamente entre 20 y 25 grados centígrados. El equipo se debe calentar por lo menos por 30 minutos antes de llevar a cabo la prueba. Debemos calibrar los sensores de gas, de oxígeno, de dióxido de carbono y algo muy importante, checar que el equipo no tenga fugas. Y por parte del paciente, ¿cuáles son las indicaciones para tener una buena medición y que nuestros resultados sean relevantes para poder hacer un abordaje nutricional? Pues en primer lugar es que el paciente debe estar con un ayuno entre 8 y 12 horas y lo más recomendable es hacerlo por la mañana. El sujeto de estudio no deberá haber hecho ejercicio antes de la prueba y se le recomienda que un día antes de la prueba no haga ejercicio físico vigoroso, que haga una actividad pues muy tranquila, que rompa un poquito su rutina. También es importante que no fume, bueno, en cualquier circunstancia, pero menos antes de hacer la prueba, porque también me va a modificar mucho el intercambio gaseoso. Y algo muy importante es, no deberá tomar café ni ningún tipo de sustancia estimulante, también el té, o suplementos quemadores de grasa, porque también esto me va a modificar mucho el estudio. Ahora, quiero presentarles algunos resultados de la calorimetría indirecta, qué es lo que podemos observar. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí en la gráfica, la tasa metabólica en reposo medida y la prevista. La medida es de 1.498 kilocalorías en este paciente y lo previsto por fórmula es de 1.410 calorías. Acuérdense que ustedes pueden trabajar con la fórmula predictiva que cumpla con las características de su paciente. Y sobre esa fórmula predictiva que ustedes tengan almacenado en su calorímetro es como podemos ver esta diferencia. Ahora, también nos va a indicar la tasa metabólica en reposo por kilogramo de peso al día y también vamos a ver que nos está indicando la cantidad del volumen de oxígeno, que nos los mide por litros por minuto, y el volumen de dióxido de carbono. Esto nos va a dar como resultado un cociente respiratorio y vemos que este paciente tiene un cociente respiratorio de 0.74. Quiere decir que está haciendo una oxidación de grasa no está haciendo una oxidación de grasa, ¿verdad? Ahora, tenemos la siguiente parte, también cómo nos está mostrando los gramos de hidratos de carbono, proteínas y grasa, que esto es determinante para poder realizar el esquema de alimentación. Aquí les puse varios ejemplos con diferentes cocientes respiratorios para que ustedes puedan darse cuenta de la salud metabólica del paciente. Aquí nos está dando un cociente respiratorio, ustedes van a ver el pastel, cómo se están utilizando, cuántos gramos de cada uno de los nutrimentos. Y aquí quiero hacer hincapié en este estudio donde van a ver que el paciente tiene un cociente respiratorio de 95, es un cociente respiratorio alto que nos está indicando que tiene una inflexibilidad metabólica. ¿Por qué? Porque hicimos el estudio en ayuno y nos está hablando que está utilizando únicamente hidratos de carbono y para ese tiempo, para el ayuno, debería estar oxidando grasa. Entonces, aquí estamos viendo a un paciente metabólicamente con un trastorno metabólico. Bueno,
Y como comentaba Iván, por medio del cociente respiratorio podemos evidenciar a los pacientes flexibles o inflexibles metabólicamente. Después de una dieta alta en hidratos de carbono, podemos ver que los inflexibles son los de blanco y los flexibles son los de negro, cómo sube el cociente respiratorio, pero tiende a bajar. A diferencia de una dieta alta en grasa, este cociente respiratorio en flexibles metabólicamente es más bajo y tiende a subir muchísimo más lento si lo comparamos con los inflexibles metabólicamente. Igual en este esquema donde tenemos el ayuno de 12 horas, el cociente respiratorio es muchísimo más alto en este tipo de pacientes que en los flexibles metabólicamente. Pues yo creo que vamos ahora sí a la parte de preguntas y respuestas. Iván, si quieres, comenzando. Muy bien. Entonces vamos a, ¿qué te parece, Gaby, si nos turnamos para las preguntas? Claro que sí. O tal vez ambos contestamos. Por ejemplo, Martín José Alamilla Canto, hola, dice, ¿existe la posibilidad de que se deteriore la masa muscular utilizando los aminoácidos para producir glucosa antes de las 24 horas de ayuno que mencionas, por ejemplo, en un ejercicio muy intenso o un ayuno de menor duración? Utilizando los aminoácidos para producir glucosa, me imagino, o sea, está hablando de suplementación con proteína durante el ejercicio o fisiológicamente los ayunos los aminoácidos que se utilizan en un ayuno prolongado. Entonces, en el ayuno prolongado, sí, efectivamente, si uno está, como dice aquí, después de 24 horas de ayuno y estoy haciendo ejercicio, obviamente voy a perder masa muscular y voy a, como dice aquí, se deteriora la masa muscular. Entonces, el ejercicio en ayuno es algo muy delicado porque sí es muy útil metabólicamente hablando hacer ejercicio en ayuno, pero posterior al ejercicio en ayuno es muy importante el qué vas a consumir después. Y lo más conveniente es proteína con hidratos de carbono para evitar justamente la pérdida de masa muscular. ¿Algo que quieras comentar de esto? No, pues básicamente porque si no vamos a propiciar la pérdida de masa muscular, ¿verdad? Bajo esas condiciones. Entonces yo creo que sí, lo importante sería darle un poquitito de hidratos de carbono previo. Sí. Ahora, aquí nos están preguntando, dice, ¿cuál es en su opinión de las dietas de ayuno diurno o consumo de proteínas una vez al día? ¿Quién las ha practicado? ¿Están convencidos de la efectividad para bajar de peso? Y argumentan que comer varias porciones al día produce insulina todo el tiempo para el cuerpo. Bueno, creo que tú tienes muy padre esta respuesta, Iván, porque ¿te acuerdas antes lo que se comentaba, que teníamos que estar dando colaciones en cada momento? Bueno, esta parte es importante porque estimulamos esta hipersecreción de insulina. ¿Tú qué opinas al respecto? Esto no es una buena técnica para que podamos contribuir a esta beta-oxidación, ¿no, Iván? Sí, muy bien. ¿Estás hablando de la pregunta de Fernando Rosas Gómez? Exactamente, exactamente. Entonces, ayuno diurno con consumo de proteína una vez al día. Quienes la han están mencionando su efectividad para bajar de peso. Entonces, aquí viene algo muy importante y es el tema de la crononutrición y ciclo circadiano, que obviamente es un tema muy fascinante y que puede ser un tema para otra sesión. Pero lo que puedo decir es que en este momento el ayuno es un proceso fisiológico y necesario. No es una dieta en particular ni es una moda. El organismo está diseñado desde la función del sistema nervioso central y el núcleo supraquiasmático del cerebro, que comamos a cierta hora durante un cierto periodo de tiempo y mantengamos un ayuno un cierto periodo de tiempo.
Simplemente les platico esto. Hicieron un estudio en mujeres con obesidad. A las dos grupos de mujeres les dieron una dieta ligeramente restrictiva, pero a unas les dijeron coman todo eso que coman, pero pues a la hora que ustedes quieran. Y a otras les dijeron todo lo que quieran comer, todo eso en un periodo de 10 horas. El hecho de que hayan reducido el tiempo de alimentación a 10 horas, estas mujeres perdieron mucha más masa grasa que las que también comieron su dieta hipocalórica, pero a lo largo de todo el día. Eso quiere decir que si yo estoy comiendo en la mañana, tarde, noche y en la medianoche me paro a comer algo, aunque yo coma súper nutritivo y dentro de mi requerimiento energético, el no dejar un tiempo de ayuno sí genera problemas metabólicos porque, como dice aquí, sí estimula la producción de insulina y la insulina es una hormona anabólica. Así que si nosotros dejamos por lo menos 8 o 12 horas de ayuno al día, ese ayuno permite que el organismo entre en catabolismo y utilice los sustratos. No estoy hablando de, entonces vamos a hacer un ayuno de un día sí, un día no y esas cosas, no. Sino que el ayuno fisiológico, que es cuando se pone el sol y se oscurece, pues es el momento de dejar de comer. Entonces, unas 12 horas sería lo recomendado, ¿no, Iván? Más o menos para llevar a cabo este proceso. Así es, exactamente. Y por lo tanto no tengo un comentario específico para las dietas de ayuno diurno con consumo de proteína una vez al día, porque finalmente si uno sigue estas instrucciones que es desayunas, comes y cenas, y ya no comes más durante las 12 horas de la noche hasta la mañana siguiente, vas a ver un efecto benéfico en tu peso y en tu grasa corporal sin preocuparte más sobre eso de las proteínas una vez al día y bla, bla, bla. Ok, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es el beneficio de realizar la calorimetría durante la actividad física? Bueno, va a ser importante porque podemos ver también cuál es el cociente respiratorio que tenemos durante esta actividad. Podemos darnos cuenta por medio de este cociente respiratorio si existe o no una utilización adecuada de los sustratos. Podemos ver esta flexibilidad o inflexibilidad metabólica. Y si tenemos oportunidad también de evaluarlo, a lo mejor antes de que el paciente comience con una actividad continua y sistematizada y después de algunos meses, yo creo que sería muy padre porque veríamos ahí también cómo se va modificando este comportamiento metabólico. ¿Por qué? Pues porque hay un aumento de las mitocondrias. Otra cosa muy importante es que la calorimetría durante la actividad física nos va a decir cuál es el gasto calórico y esto nos va a permitir también hacer una muy buena indicación en la nutrición. Y por otro lado, también otro dato que nos puede permitir encontrar con esta prueba es que determina también a partir de qué punto, es decir, de la frecuencia cardíaca, en qué punto es donde el organismo está utilizando una mayor cantidad de grasa como sustrato energético en la actividad física. Generalmente tenemos fórmulas que nos dicen que debemos trabajar al 60, al 70%, 220 menos la edad, y sacamos nuestro 60% y supuestamente es ahí donde nos está diciendo que tenemos un mayor consumo de grasa. Pero estas son fórmulas, también como las fórmulas predictivas de requerimiento energético, son fórmulas donde nos dicen en dónde está el mayor consumo de grasa. Aquí el calorímetro nos está diciendo a partir de qué frecuencia cardíaca y hasta qué frecuencia cardíaca es la zona donde estoy utilizando como sustrato energético un mayor contenido de grasa. Muy bien, excelente, ya, no tengo más que decir. Excelente. ¿Cómo debe estar conformado el equipo de salud para realizar la calorimetría indirecta? Bueno, yo creo que esta es una parte muy interesante porque, en primer lugar, hay pocos calorímetros que debería haber más. Donde hay un nutriólogo, debería haber un calorímetro. Ese es el punto más importante.
¿Por qué? Porque pues esto nos permite hacer abordajes oportunos y estoy hablando sobre todo en hospitales de tercer nivel, en hospitales de alta especialidad, no se cuenta con calorímetros y partimos pues únicamente de fórmulas predictivas y yo creo que esto sería pues actuar con mucho más herramientas y veríamos pues muchísimo mejores resultados. Ahora, yo digo que todo nutriólogo que está en un hospital, digamos, de tercer nivel, de alta especialidad, de segundo nivel, debería contar con un calorímetro. Así es, así es. Y por esa razón es bien importante este tipo de charlas para que todo profesionista de la salud y en particular nutriólogos sepan todas las maravillas que puede uno evaluar, determinar y diagnosticar con la calorimetría indirecta. Así que conozcamos más, por favor, todo lo que la calorimetría puede hacer, porque en verdad es sorprendente la capacidad diagnóstica. Adelante. Ok. Dice, para la calorimetría, en deporte debe estar en ayuno el deportista y el resultado de las calorías se aumentará o es lo que da el resultado de la calorimetría. Bueno, cuando se hace una calorimetría en actividad física, obviamente vamos a tener un consumo energético durante la actividad física muy diferente que el que tenemos en reposo. Entonces, si nosotros hacemos la prueba en los dos tiempos, nos va a salir un requerimiento, pues obviamente un poco más elevado en el de actividad física. Y otra cosa muy importante es que sí debería estar en ayuno, porque si lo tenemos que acaba de consumir algo, pues ahí no vamos a ver cómo está haciendo el comportamiento metabólico. A lo mejor podríamos hacer una calorimetría en actividad física sin tantas horas de ayuno, porque sí ahí habría ya un proceso diferente. Podríamos hablar más o menos de unas 4 horas sin alimento. Esta pregunta va para ti, Iván. En humanos que comienzan a entrenarse, ¿en cuánto tiempo se tarda en generarse una biogénesis mitocondrial? ¿En cuánto tiempo inicia la biogénesis mitocondrial? Hay un artículo que les puedo pasar, muy, muy bueno, donde explica justamente eso. La biogénesis mitocondrial es necesaria para mejorar, obviamente, es lo que nos permite ver que mejora nuestra condición física, nuestra fuerza, nuestra resistencia y por lo tanto, pues es lo que necesitamos para ver el efecto benéfico del ejercicio. El problema con la biogénesis mitocondrial es que lleva semanas. Así que una persona que hace ejercicio un día empieza a dispararse todo este proceso de biogénesis, pero no lo puede uno ver o sentir o medir, si lo estamos contando el tiempo, hasta después de varias semanas, porque con un día que hagamos ejercicio, sí hay biogénesis mitocondrial en un día, pero no es tangible. En un día imaginemos que aumentan 10 mitocondrias. Al día siguiente otras 10, al día siguiente 100 y al día siguiente 1.000.000. Y al final de una semana tenemos ya cientos de millones de mitocondrias en nuestro músculo y ya podemos entonces sentir la diferencia. Entonces, aunque hagamos actividad física poquito tiempo, que digas, híjole, es que necesito una rutina de 8 horas para hacer biogénesis. No, obviamente mientras más ejercicio haga uno, pues más rápido es la biogénesis, pero aún un ejercicio de baja duración y de bajo impacto tiene un efecto benéfico en la biogénesis que se va a poder observar a lo largo de días o semanas. Entonces, sí, cada momento que yo me levanto, camino, corro o hago algo, está pasando algo, pero yo no lo voy a ver hasta dentro de un tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente dice, ya llevo 2 semanas y no veo ningún beneficio, dejo el ejercicio y no. Justamente hay que animar a las personas, aunque no vean un beneficio a lo largo de 1, 2 o 3 semanas, continúen
porque justamente después de esas 3 semanas es cuando ya van a poder sentir las diferencias. Entonces, la biogénesis inicia desde el día 1, pero puede uno percibirla después de unas 3 semanas a un mes. Ok. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, si el paciente arroja un coeficiente respiratorio alto en calorimetría indirecta, ¿cuál sería la distribución de macronutrientes recomendada en su plan nutricional? Bueno, aquí es una pregunta en donde vemos que el cociente respiratorio está dependiendo principalmente de hidratos de carbono. Entonces, muy probablemente diríamos, entonces este paciente tendría que tener un balance altísimo en hidratos de carbono, no sé, del 60-70%, no, al contrario. Aquí lo que tenemos que ver es que no está utilizando grasa y entre más hidratos de carbono le esté dando al paciente, ¿qué va a suceder? Pues menos va a utilizar grasa, ¿sí? Entonces, lo recomendable sería bajar nuestro balance de hidratos de carbono, no sé, a lo mejor a un 30% del valor energético total y empezar a jugar ahí con nuestros macros, pero lo peor que podemos hacer es darle un porcentaje mayor a una persona que tiene, un porcentaje mayor de hidratos de carbono a una persona que tiene un cociente respiratorio alto. Es lo menos indicado. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta, Iván? Pues, híjole, hay un montón. Hay algunas bastante técnicas que sí yo no puedo responder. Pero bueno, tú elígelas Ok. y ya responde y yo veo. Claro, aquí otra pregunta de los coeficientes respiratorios. Preguntan si existe alguna modificación para un plan de alimentación con respecto al resultado del cociente respiratorio. Claro que sí. Si vemos que se utiliza, que tiene un cociente respiratorio alto, hay que bajar hidratos de carbono. Un cociente respiratorio medio, que estábamos hablando entre 0.8 y 0.89, podemos hacer un balance como habitualmente lo podemos hacer, 50, 20, 30, jugar con estos macros, pero de manera mixta. Y estamos viendo que un cociente respiratorio bajo es oxidativo y podemos tener también un muy buen balance sin necesidad de bajarle hidratos de carbono. Entonces yo creo que los cocientes respiratorios son inversos en función de hidratos y de grasa. Les estoy dejando mi correo en el chat para artículos. Artículos de flexibilidad metabólica, de resistencia a la insulina, de biogénesis mitocondrial. Ustedes escríbanme, ivan.inn@gmail.com. Bueno, Iván con minúscula, ¿verdad? Y digan qué artículo quieren. No me digan, mándame los artículos, porque tengo más de 2,000 artículos. Entonces, díganme, quiero uno de mitocondria, quiero uno de, del tema que ustedes gusten y ya les mando. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué especialistas, además del nutriólogo, deben intervenir? Pues probablemente a lo mejor alguien que está involucrado en el área deportiva, ¿sí? Un entrenador físico, y si queremos hacerlo esto, pues muy participativo, podría ser también del médico del deporte. Entonces podría ser el médico del deporte, el entrenador físico y el nutriólogo, ¿no? Que creo que podría ser un muy buen equipo para utilizar esta técnica, esta herramienta. Definitivamente, y también quiero aprovechar para hablar del entrenador físico, que realmente a veces se menosprecia, y sí, porque pues muchos entrenadores físicos han desvirtuado la profesión con vender muchos productos y buscar que nada más se marque el músculo. Pero muchos entrenadores físicos, mis respetos para ellos, porque buscan saber de bioquímica, buscan el bien del paciente. Y no solo eso, sino, bueno, desde nutriólogos que hacen especialidad en actividad física y personas que estudian la licenciatura en activación física.
E incluso personas, entrenadores físicos que no tienen licenciatura, pero han estudiado ¿cómo se llama? Diplomados y cursos. El punto que quiero llegar es, todos profesionalicémonos, por favor, porque necesitamos entrenadores y activadores físicos, porque pues una cosa es darle a una persona su plan de alimentación, otra persona es que un médico le diga al paciente, bueno, tienes que hacer ejercicio, pero es indispensable que haya quien le diga al paciente qué actividad física debes hacer, cada cuánto, la periodización. Entonces, todo profesionista de la salud yo creo que debería saber un poco de esto, y quienes se dedican a dar entrenamiento físico, profesionalícense todos, por favor, para que su recomendación de actividad física sea pues lo que pueda ayudar al paciente a recuperar su salud o tener un envejecimiento saludable. Entonces, definitivamente es necesario este equipo donde está el médico, la nutrióloga, el activador físico y también, además, porque hoy es su día, psicólogos. Así que eso es el único modo donde realmente una persona puede cambiar sus hábitos para tener un estilo de vida saludable y tener un envejecimiento saludable y una mayor calidad y esperanza de vida. Ok. Yo creo que es la última que quisiera preguntar, que aquí nos preguntan que si una persona de alto rendimiento o un deportista podría llegar a presentar inflexibilidad metabólica. Perdón, ¿otra vez Que cómo? si algún deportista de alto rendimiento podría llegar a tener inflexibilidad metabólica. Muy buena pregunta. En teoría no. Dependiendo de qué alto rendimiento, o sea, hay dos tipos de actividad física. La actividad física de resistencia, que es actividad física aeróbica. Una persona que hace actividad física aeróbica va a tener mayor biogénesis mitocondrial y por lo tanto no va a tener inflexibilidad metabólica, va a tener muchas mitocondrias, todo va a funcionar correctamente. Pero la persona que hace actividad anaeróbica o de fuerza exclusiva, el buscar la hipertrofia muscular y el consumir, por ejemplo, proteína y no hacer actividad aeróbica, muchas veces tristemente estas personas sí tienen inflexibilidad metabólica y alteraciones metabólicas. Se ve muy evidente cuando, por ejemplo, tú tienes una persona con bastante masa muscular, pero lo pones a correr y no tiene condición física. Entonces, no todos los deportes son iguales, no todo el ejercicio es bueno o benéfico metabólicamente hablando. Yo sé que cada deporte tiene sus objetivos diferentes, pero metabólicamente hablando es más conveniente la actividad física aeróbica, sea la que sea que quieras tú practicar, que la que es meramente anaeróbica o de fuerza, justo porque el objetivo es aumentar el número de mitocondrias y evitar la inflexibilidad metabólica. Ok. Bueno, pues creo que hay muchas preguntas todavía, pero ya el tiempo ya nos está ganando. Y bueno, si bien es cierto, esta plática estuvo dirigida principalmente a la calorimetría indirecta, no en el área hospitalaria, no toqué esta parte hospitalaria, fue en pacientes ambulatorios, no fueron pacientes críticos, ¿verdad? Que ahí cambian mucho la técnica y pues también es otra forma de implementar la acción. Yo no soy especialista en esta área, por eso no la toqué más que con pacientes ambulatorios. Uh-huh. Y ese es un buen comentario porque siempre uno debe saber muy claro, pues, cuáles son, hasta dónde va a llegar la charla y cuáles son, pues, obviamente las limitaciones. Entonces, pues, esta es una charla introductoria del tema para que vayan emocionándose con la calorimetría indirecta,
y probablemente después podamos hacer alguna otra charla un poco más específica y podemos invitar, digo, yo ya lo estoy diciendo al aire, ¿verdad? Pero estaría padre hacer otra charla invitando a alguien, alguien experto en actividad física que sepa de calorimetría, que yo ya tengo a alguien en mente, y alguien que trabaje justamente con paciente hospitalizado y sepa de interpretar los RER y volumen de oxígeno, que también ya tengo en mente, para hacer una segunda parte, pero ya enfocado un poco más pues en la clínica o en casos muy particulares como el ejercicio y la persona hospitalizada. Porque créanme, o sea, un Claro. deportista, su metabolismo es totalmente una historia totalmente particular, y una persona hospitalizada también es una historia totalmente particular que requiere muchas horas para platicarlo. Así que bueno, esténse atentos. Ah, bueno, y les comento nuevamente mi correo por si gustan, ivan.inn, dos Ns, @gmail.com. Ivan.inn de Instituto Nacional de Nutrición @gmail.com. Si gustan un artículo o dos o tres, pues me dicen cuál. Bueno, Iván, pues muchas gracias por participar con nosotros en este webinar. Como siempre, tus participaciones son magníficas y demuestras ahí la investigación que llevas detrás de todos tus estudios. Muchas gracias, Iván, y pues yo creo que con esto cerramos, ¿verdad? Fue un gusto, gracias por conectarse. Stay safe, sigamos cuidándonos, manteniendo la distancia social, lavándonos las manos, usando cubrebocas, comiendo muy bien y haciendo ejercicio. Y no nos desesperemos en este tiempo difícil, mantengamos el ánimo. Muchas gracias a todos. Agradecemos su asistencia al webinar Bases Fisiológicas para entender la calorimetría indirecta. En breve les enviaremos una encuesta. Todos sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Muchas gracias.